todos, les vamos a presentar la sección 7.1 y 7.2 del capítulo 7 referente a la evaluación de acciones. Entonces, como objetivo de aprendizaje del capítulo, tenemos en primer lugar diferenciar entre el capital de deuda y el capital patrimonial. En segundo lugar, analizar las características de las acciones comunes y preferentes. En tercero, describir el proceso de emisión de acciones comunes, incluyendo el uso de capital de riesgo, la cotización en bolsa y el papel de la banca de inversión. Cuarto es comprender el concepto de eficiencia del mercado y la evaluación básica de las acciones usando los modelos de crecimiento cero, crecimiento constante y crecimiento variable. El quinto, analizar el modelo de evaluación de flujo efectivo libre y los enfoques de valor en libros, valor de liquidación y múltiplos precio-ganancias. Y por último, explicar la relación entre las decisiones financieras, el rendimiento, el riesgo y el valor de la empresa. Ahí meto un momentico la cucharada y es todos esos objetivos de aprendizaje que nos menciona Juan son los que correcto, vamos a ver a lo largo de esta semana. Ellos pues inicialmente en su presentación van a estar enfocándose en los tres primeros, correcto. Listo, ahora, ¿por qué debe interesarle este capítulo? Primero, en la vida profesional tenemos, con respecto a la contabilidad, es útil para entender la diferencia entre deuda y patrimonio, para efectos del tratamiento fiscal, los derechos patrimoniales de los proveedores de capital, incluyendo los capitalistas de riesgo y los accionistas. En cuestión de sistemas de información, sirve para conocer y evaluar los procedimientos que se usan en la emisión de acciones comunes y para también procesar la información necesaria proveniente pues, de las áreas más importantes de la empresa. En cuanto a la administración, nos va a servir para comprender el proceso de emisión de acciones comunes y los efectos que cada área funcional de la empresa tiene sobre el valor de las acciones de la compañía. En cuestión a marketing, pues nos ayuda a conocer que, bueno, más bien saber que las ideas de los productos y servicios de la empresa afectarán considerablemente la confianza de los inversionistas en lo que concierne al éxito pues, de los proyectos que tenga la compañía. En cuestión a operaciones, es importante para conocer que la evaluación de los capitalistas de riesgo y otros inversionistas potenciales dependerá en parte de la eficiencia de las operaciones que tenga la empresa. Y por último, en cuanto a la vida personal, pues un ejemplo es cuando queramos adquirir acciones como un activo en el plan de jubilación, nos ayuda a saber que si las acciones se venden por debajo de su valor estimado, pues uno querrá comprarlas y si el precio de mercado está por arriba de su valor, pues querremos venderlas. Siguiente diapositiva. Bueno, ahorita en la sesión 7.1 vamos a ver las diferencias entre capital de deuda y capital patrimonial. Siguiente. Pues primero hay que tener en cuenta que tanto el capital de deuda como el patrimonial son fuentes de financiamiento externas que usan las empresas. Sin embargo, pues el capital de deuda primero se obtiene a través de acreedores y el patrimonial a través de inversionistas. El capital de deuda incluye todos los préstamos en que incurre una compañía, incluyendo bonos, y su reembolso se hace de acuerdo con un programa fijo de pagos. Y el capital patrimonial incluye los fondos suministrados por los dueños de la compañía, o sea, los inversionistas o tenedores de acciones, y el reembolso depende del desempeño de esta. El capital de deuda no tiene voz en la, bueno, los acreedores no tienen voz en la administración, en cambio los inversionistas sí tienen voz en la administración, o sea que tienen derecho al voto. Los derechos tanto sobre los ingresos como los activos de los tenedores de capital patrimonial está subordinado a la deuda. Por un lado, sobre los ingresos no se pueden hacer válidos antes de satisfacer los derechos de todos los acreedores, o sea, los de capital de deuda. Y sobre los activos, estos también están subordinados a los derechos de los acreedores. Si la empresa quiebra, los activos se venden y los recaudados se distribuyen en el siguiente orden. Primero los acreedores asegurados, después los acreedores no asegurados y de último los tenedores de capital patrimonial. Después, pues el vencimiento del capital de deuda es establecido, en cambio el de capital patrimonial no hay vencimiento porque se entiende como una forma permanente de financiamiento. Y la empresa emisora trata los pagos de intereses de los tenedores de deuda como gastos deducibles de impuestos, mientras que los pagos de dividendos a los accionistas de una empresa no son deducibles de impuestos.
Listo, siguiente. Un segundito ahí, Laura. Entonces, miren, muchachos, que la columna de la izquierda de capital de deuda, si nosotros estuviéramos como inversionistas comprándole bonos a la empresa, ¿sí? O como banco prestándole plata a la empresa, estaríamos dentro de esas características de capital de deuda. Pero si por el otro lado somos inversionistas es porque compramos acciones de esta eh, compañía, pues vamos a estar ubicados en las características de la derecha. ¿Listo? Adelante, Laura. Vale, listo. Entonces ahorita en la 7.2 vamos a hablar de las acciones comunes y preferentes. Siguiente. Primero, las acciones comunes, pues los accionistas comunes son los verdaderos dueños de la empresa, también conocidos como fronteros residuales, ya que reciben pues lo que queda después de satisfacer todos los demás derechos sobre el ingreso y los activos de la empresa. Estos no pueden pues perder más de lo que invierten en la empresa. Como segundo, las acciones comunes pueden ser privadas o públicas. Las primeras generalmente son capital perteneciente a pocos accionistas y normalmente no se negocian. Y si se negocian, las transacciones se hacen entre inversionistas privados y se requiere el consentimiento de la empresa. Y las acciones públicas son de participación amplia y sus acciones generalmente se negocian activamente en los mercados de consignación. Cabe resaltar que el valor del mercado de una acción común no tiene relación con su valor a la par, el cual es un valor arbitrario establecido para efectos legales y por lo general es bastante bajo, siendo de 1 o menos. Además, es útil al momento de querer conocer el número total de acciones comunes en circulación, ya que se halla dividiendo el valor en libros de las acciones comunes entre el valor a la par. El siguiente. Listo. Por otro lado, el derecho de preferencia permite a los accionistas comunes mantener su participación proporcional en la corporación y el control de su voto ante una nueva emisión de acciones. Entonces, esto los protege, siguiente, de la dilución de la propiedad y de la dilución de las ganancias. Primero, la primera es una reducción en cada propiedad fraccionaria de los accionistas resultante de la emisión adicional de acciones. Y la segunda es una disminución sobre el derecho a las ganancias, pues también como resultado de la emisión de nuevas acciones. Una herramienta muy importante para los accionistas en este caso son los derechos, los cuales les permiten comprar acciones adicionales a un precio pues por debajo del precio del mercado, en proporción a las acciones que pues estos posean. Ahora bien, el acta constitutiva de una empresa indica cuántas acciones autorizadas puede emitir la empresa. Pues, y para vender más acciones de las que se establece, se debe hacer una votación entre los accionistas. Bueno, estas acciones autorizadas se convierten en acciones en circulación cuando son emitidas o vendidas a los accionistas. Y cuando la empresa recompra alguna de estas acciones en circulación, se convierten en acciones de tesorería y ya no serían acciones en circulación. Por último, las acciones emitidas son las acciones pues, en circulación que ya nombré, más las acciones en tesorería. Listo, siguiente. Además, cada acción común otorga a su tenedor un voto en la elección de directivos y en asuntos especiales. Los votos son comúnmente transferibles y se asignan en la Junta Anual de Accionistas. Pero la mayoría de los accionistas pequeños no asisten a esta Junta Anual, entonces pueden transferir sus votos a otras partes mediante la declaración de representación. Ocasionalmente se forma a veces en las empresas una lucha por el control de la mayoría de los votos entre los accionistas actuales y pues gente externa que quiere tomar el control de la empresa. Para evitar esto, la empresa lo que puede hacer es emitir acciones de voto plural o acciones comunes sin derecho a voto para pues no perder el control de la empresa. Siguiente, el pago de dividendos, ahí está. A los accionistas de la empresa se hace pues de acuerdo a lo que se decide el consejo directivo de la corporación. La mayoría de las corporaciones pagan trimestralmente y se puede pagar en efectivo, pero más común en acciones o en mercancía, que es lo menos común. Y pues primero se pagan a los accionistas preferentes y después con el restante se les paga a los accionistas comunes, por esto no se les promete un dividendo.
Por último, la emisión internacional de acciones amplía la base de propiedad y ayuda a una empresa a integrarse al escenario de negocios local. Y pues además, tener acciones que se negocian localmente también facilita las adquisiciones corporativas. Y listo. Bueno, ahora continuamos con las acciones preferentes. Estas son las que otorgan a sus tenedores ciertos privilegios que le dan prioridad sobre las acciones comunes o los accionistas comunes, ya que esta tiene la promesa de recibir un dividendo periódico fijo establecido como un porcentaje o un monto en dólares. Y pues se debe resaltar que las acciones preferentes son emitidas con mayor frecuencia por las empresas de servicios públicos para comprar empresas en procesos de fusión y por las empresas que experimentan pérdidas y necesitan financiamiento adicional. Bueno, pues la manera en que se especifica el dividendo o ese pago fijo depende de si las acciones preferentes tienen un valor a la par o no. Entonces, si la acción preferente tiene un valor a la par, esta tiene establecido un valor nominal y su dividendo anual se especifica como un porcentaje de este valor. En cambio, si la acción preferente no tiene un valor a la par, este no tiene establecido un valor nominal, pero su dividendo anual se establece en dólares. Bueno, ahora vamos a hablar de los derechos básicos de las acciones preferentes. Y pues se va a aclarar que estas son más favorables que los derechos de los accionistas comunes, ya que estas especifican el dividendo que había mencionado antes, y esto, de hecho este dividendo es como comparable a un pago de intereses de una deuda, y solo que pues esta no tiene un vencimiento. Y además como tiene un derecho fijo sobre el ingreso a la empresa, que es prioritario sobre el derecho de los accionistas comunes, los preferentes están expuestos a un menor riesgo. Además, los preferentes también tienen prioridad sobre los accionistas comunes en la distribución de los activos en caso de quiebra de la empresa, aun cuando estos deban, como por decirlo así, hacer fila detrás de los acreedores. Y por último, los preferentes normalmente no reciben un derecho de voto. No obstante, algunas veces se permite a los accionistas preferentes elegir un miembro del consejo directivo. Eh, Bueno, hablando de las características de las acciones preferentes, está el contrato de emisión de bonos y pues en este se incluyen varios detalles de la emisión, el valor a la parte de las acciones, el monto de los pagos de dividendos, las fechas de los pagos de dividendos y cualquier cláusula restrictiva. El segundo son los convenios restrictivos. Estos tienen el objetivo de garantizar la existencia continua de la empresa y el pago de dividendos, incluyendo disposición sobre los dividendos pasados, la venta de títulos de garantías preferentes, las fusiones, las ventas de activos, los requisitos de liquidez mínimas y las requisiciones de acciones comunes. Y pues una violación de estos convenios pues le permitirá a las acciones preferentes obtener una representación en el consejo directivo de la empresa o forzar el retiro de sus acciones por un valor encima al nominal o al que se le había establecido. El tercero es la acumulación, y esto se refiere a que las acciones preferentes sean acumulativas o no. Y pues que sea acumulativa se refiere a que todos los dividendos atrasados en su pago junto con el dividendo actual deben de pagarse antes de los dividendos de los accionistas comunes. Y si esta no es acumulativa, los dividendos no pagados o adeudados no se acumulan. En este caso, solo se debe pagar el dividendo actual antes de pagar dividendos a los accionistas comunes. Y otras características es que si las acciones son rescatables o convertibles. El que, la acción preferente sea rescatable permite para el emisor retirarlas dentro de un cierto periodo y a un precio especificado. Este precio normalmente se determina por encima del precio de la emisión inicial. Y pues eso lo que le permite al emisor es que tenga una manera de concluir estos pagos fijos o dividendos si las condiciones son propicias. Y que sea convertible, pues le permite a los tenedores cambiar cada acción por un número establecido de acciones comunes, normalmente en cualquier momento después de una fecha determinada. Bueno, ahora continuando con la emisión de acciones comunes, pues de manera resumida, es como en 3 etapas, por decirlo así. La primera es hecha por los fundadores, debido al alto riesgo relacionado con una empresa recién creada, ya que su financiamiento proviene principalmente de estos y en forma de una inversión en acciones comunes. El segundo es cuando la empresa tiene perspectivas como de crecimiento atractivas, se da el financiamiento inicial con capital patrimonial externo. Generalmente los inversionistas de capital privado, que pueden ser capitalistas de riesgo o inversionistas ángeles. Y ya después, a medida que la empresa se consolida, la viabilidad de su oferta de productos o servicios y comienza a generar ingresos, los de efectivo y utilidades, esta ya sale a la bolsa emitiendo acciones comunes para un grupo más amplio de inversionistas.
Bueno, detallando un poco sobre el segundo, que serían los capitalistas de riesgo. Estos por lo general son entidades empresariales formales que mantienen una supervisión estricta de las compañías en las que invierten y que tienen estrategias de salida claramente definidas. Los capitalistas de riesgo pueden invertir en empresas en etapas iniciales, en empresas en etapas más avanzadas o en compras y adquisiciones de empresas. Estos tienen 4 formas principales de organización, las cuales son compañías de inversión en pequeñas empresas, fondos financieros de capital de riesgo, fondos corporativos de capital de riesgo y por último, sociedad limitada de capital de riesgo. Y pues esta última, la sociedad limitada, es la estructura más dominante y tienen como objetivo único ganar altos rendimientos más que tener acceso a la compañía para vender o comprar otros productos o servicios. Y su estructura de precios de los acuerdos es que sin importar la etapa de desarrollo, las inversiones de capital de riesgo se realizan de acuerdo con un contrato legal que asigna claramente la responsabilidad y la participación en la propiedad entre los fundadores y el fondo de capital de riesgo o sociedad limitada. Y pues estas condiciones de este contrato dependen mucho de factores relacionados con los fundadores, la estructura empresarial, la etapa y la perspectiva de desarrollo, así como otros aspectos de mercado y clima. Y el tercer paso, que era la cotización en bolsa. Cuando una empresa se vende su acción en el mercado, pues tiene 3 alternativas. La primera es la oferta pública, en la que ofrece sus acciones en venta al público en general. La segunda es una oferta de derechos, en la que las nuevas acciones se venden a los accionistas existentes. Y la tercera es una colocación privada, en la que la empresa vende nuevos títulos directamente a un inversionista o grupo de inversionistas. Ahora pues continuando con la que se resalta más que todo en la sección, que sería la oferta pública inicial o OPI. Esta es la primera venta al público de las acciones de una empresa. Las organizaciones que realizan OPI pues son pequeñas empresas en rápido crecimiento que requieren capital adicional para continuar con su expansión. Y son como unos pasos para cotizar en bolsa. Entonces lo primero que hay que tener es la aprobación de las acciones existentes, luego la certificación de que todos los documentos de la empresa sean legítimos por parte de los auditores y abogados de esta. En tercer lugar, encontrar un banco de inversión que esté dispuesto a respaldar la oferta. Este banco es responsable de promover y facilitar la venta de las acciones de la oferta pública inicial de la empresa. Y pues con frecuencia el banco incluye a otras firmas de la banca de inversión como participantes. Después de cumplir con lo anterior, la empresa presentó una declaración de registro o pues que se le denomina prospecto ante la SEC. Y luego, durante el periodo de espera entre la presentación de la declaración de registro de aprobación, los posibles inversionistas reciben un prospecto preliminar que se denomina arenque rojo. Y esto es debido a una nota impresa en rojo en la portada que indica esa naturaleza tentativa. Y ya luego, tras la aprobación de la declaración de registro por parte de la SEC, la comunidad inversionista comienza a analizar las perspectivas de la empresa y promueven la oferta de acciones a través de una presentación itinerante. Y ya finalmente, después de que el banco establece las condiciones y los precios de la emisión, la SEC debe aprobar la oferta. Y ya por último, pues tenemos el papel de la banca de inversión. Y pues la principal actividad del banco de inversión es la colocación. Este proceso pues implica comprar la emisión de títulos a la corporación emisora a un precio acordado y correr el riesgo de revenderla al público a cambio de una utilidad. Y en el caso de emisiones muy grandes de títulos, el banco de inversión incluye a otros bancos como socios para formar un sindicato colocador, que serían los que se ven a este lado. Y ya pues este sindicato comparte el riesgo financiero relacionado con la compra al emisor de toda la emisión y la reventa de los nuevos títulos al público. Y ya el banco de inversión inicial y los miembros del sindicato forman un grupo vendedor, que ya son los que entre ellos se van a encargar de... Y ese sería el papel. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.